Hola a todos. Espero que disfruten de esta novela y luego me ayuden a elegir el fin de semana cuáles de las otras novelas debo continuar subiendo. Sin más preámbulos, adentrémonos en el sendero Dao. La Revolución Gloriosa. Leonard Weiss ha cumplido con su deber como héroe. Debería poder vivir en paz ahora que la incursión ha sido derrotada. Desafortunadamente, los nobles de Ailich tienen otros planes. La vida de Leonard es arrebatada una vez más, pero esta vez no permitirá que los culpables queden impunes. Ha sufrido la nefasta presencia de la esclavitud y la tiranía durante demasiado tiempo. Es hora de cambiar las cosas, lo quieran o no quienes gobiernan. La Revolución Gloriosa es lo que sucede cuando un héroe del mundo moderno, con moral moderna, decide que la aristocracia a cargo de su nuevo hogar debe ser destituida. Prólogo. El trabajo de un propagandista nunca termina, parte 1. Sigurd caminaba con una parsimonia estudiada, cada paso medido para no delatar la agudeza de sus sentidos bajo la máscara de la frivolidad artística. La mujer que lo escoltaba, una guardia de facciones endurecidas y armadura funcional, no compartía la verborrea del joven heredero Ednia, ella era el brazo armado de la realidad. Un recordatorio metálico de que en aquella mansión, la belleza era un lujo y la fuerza, la única moneda verdadera. Mientras avanzaban por los pasillos, Sigurd no podía evitar notar el peso atmosférico del lugar. Las estatuas doradas de los antepasados de la casa Ednia no eran meras decoraciones, eran tótems de una fe ciega en la herencia. Miró de reojo una de las figuras, un hombre de mármol con una expresión de desprecio eterno grabada en su rostro pétreo, y sintió una punzada de ironía. Esos hombres habían construido un imperio sobre la base de la conquista, pero sus descendientes, como el joven Edward, apenas podían construir una frase coherente sin recurrir a la mofa sobre la cuna ajena. El mayordomo está terminando de revisar los inventarios para el baile, soltó la guardia, sin girarse, con una voz que cortaba el aire como un látigo. No le gustan las interrupciones, bardo. Si valoras tu lengua, sé breve. Sigurd soltó una risita melodiosa, la nota perfecta de despreocupación. Mi querida dama, la brevedad es el alma del ingenio, aunque en esta casa parece que prefieren la opulencia de las largas explicaciones. No temas, solo busco el finiquito de mis modestos servicios y un rincón donde la música no sea interrumpida por el tintineo de las copas de cristal. Por dentro, sin embargo, su mente era un hervidero de datos recién adquiridos. La mención de Leonard Weiss como un simple hijo de pescador no le molestaba por el clasismo, estaba acostumbrado a ello, sino por la miopía estratégica que revelaba. Si el rey había enviado al héroe a la muerte prematura por un secreto, por un conocimiento que no pertenecía a este mundo, entonces la corona no solo era cruel, sino que estaba aterrorizada. Y un monarca aterrorizado es un monarca que comete errores. Llegaron ante una puerta de roble oscuro, tallada con relieves que representaban la sumisión de las bestias ante el primer duque de Ednia. La guardia golpeó con el guantelete, un sonido seco que resonó en el pasillo vacío. El bardo está aquí, anunció ella. Tras una pausa que pareció diseñada para enfatizar la importancia de quien estaba adentro, la puerta se abrió con un gemido sutil. El aire que salió de la habitación era seco, cargado de polvo de pergaminos y el aroma rancio de la burocracia antigua. El mayordomo, un hombre que parecía haber sido forjado con la misma madera que su escritorio, levantó la vista de un libro de cuentas de proporciones bíblicas. Sus ojos eran como dos guijarros grises, desprovistos de cualquier chispa de humanidad. Observó a Sigurd no como a una persona, sino como a un gasto que debía ser justificado en una columna de pérdidas. Maestro Sigurd, dijo el mayordomo, y la palabra maestro sonó en su boca como un insulto. El joven señor Edward parece haber quedado complacido con sus relatos sobre la incursión. Aunque me temo que su insistencia en resaltar ciertos matices del héroe no ha sido del agrado de los auditores de la corte. Sigurd entornó los ojos, manteniendo su sonrisa de porcelana. Así que la censura ya estaba en marcha. La corona no solo quería muerto a Leonard Weiss, querían que su historia fuera reescrita antes de que su cuerpo terminara de enfriarse en la fosa común. El arte, mi buen hombre, requiere de sombras para resaltar las luces, respondió Sigurd, acercándose al escritorio con una elegancia felina.
Si eliminamos el origen humilde del héroe, la victoria parece inevitable. Y lo inevitable no vende baladas. Pero descuide, entiendo perfectamente la necesidad de editar la realidad para que encaje en los marcos dorados de esta mansión. El mayordomo deslizó un pequeño saco de cuero sobre la mesa. El sonido del oro chocando entre sí fue música real para los oídos de Sigurd, aunque su expresión no cambió. Asegúrese de que la próxima versión que circule por las tabernas sea más apropiada, advirtió el burócrata. El reino de Ailich no necesita leyendas de campesinos con espadas. Necesita recordar que la luz emana del trono, y solo del trono. Sigurd recogió el saco, sintiendo el peso de las monedas. Era un pago por mentir, por enterrar la verdad bajo rimas pegajosas y metáforas vacías. Pero mientras salía de la habitación, sintió una vibración distinta en el aire, algo que su intuición de maestro le advertía. La aristocracia creía que podía comprar el silencio de la historia. Pero Sigurd, el propagandista, sabía algo que ellos ignoraban: las ideas son como el moho en los cimientos de una mansión, una vez que empiezan a extenderse en la oscuridad. No importa cuánto oro uses para cubrir las paredes, la estructura ya está condenada. Que la luz guíe sus cuentas, murmuró Sigurd al salir, con una sonrisa que esta vez no llegó a sus ojos. Había obtenido lo que quería, el conocimiento de que el héroe poseía algo que el rey codiciaba. Ahora, solo faltaba ver cuánto tiempo pasaría antes de que ese hijo de pescador se convirtiera en el anzuelo que despedazaría las fauces de la nobleza de Ailich. Prólogo: el trabajo de un propagandista nunca termina, parte 2. Sigurd no era un hombre de fe, pero creía fervientemente en las consecuencias. Mientras caminaba por los jardines perfectamente podados de la mansión Etnia, sentía el peso de las 3 monedas de oro en su jubón como una carga necesaria. Sabía que Mellasoria pronto se volvería un lugar sofocante. Sus empleadores, en su infinita miopía, esperaban que él fuera el pincel que retocara el retrato de un héroe caído hasta convertirlo en una caricatura de villanía campesina. Lo que no entendían era que un bardo de su calibre no pintaba sobre lienzo, sino sobre el alma colectiva del pueblo, y esa es una superficie que tiende a absorber la verdad incluso cuando se intenta asfixiarla con mentiras. Finalmente, su guía lo condujo ante la presencia del verdadero poder administrativo de la casa. La oficina era un despliegue de opulencia que rozaba lo obsceno, túnicas de seda que brillaban con hilos de plata auténtica y el suave murmullo de 3 esclavos que se movían como sombras, despojados de voluntad por los collares de sumisión que apretaban sus cuellos. El mayordomo, un hombre cuya mirada parecía diseccionar el valor monetario de todo lo que tocaba, ni siquiera se dignó a reconocer la presencia de la guardia que lo escoltaba. Sigurd observó la escena con una mezcla de aburrimiento y análisis técnico. Los 5 minutos de silencio que siguieron fueron una coreografía de dominación, el noble de toga ignorando a la guerrera para recordarle que, sin importar cuántos demonios hubiera degollado en la frontera, en este salón ella no era más que mobiliario con armadura. ¿Una recién contratada?, se preguntó Sigurd, notando la rigidez antinatural de la mujer. Sus ojos no eran los de una mercenaria común, tenían la chispa residual de la disciplina que Leonard Weiss infundía en sus hombres. Era una ironía deliciosa: los nobles despreciaban al héroe, pero codiciaban la efectividad de sus subordinados. No comprendían que estaban metiendo brasas encendidas en sus propios bolsillos. Contratar a los leales a Leonard para custodiar sus secretos era una receta para el desastre en cuanto la difamación pública comenzara a surtir efecto. Cuando el mayordomo finalmente descargó su bilis verbal sobre la guardia, criticando su postura y su higiene con una crueldad gratuita, Sigurd sintió una breve punzada de peligro. Vio cómo los nudillos de la mujer se blanqueaban sobre el pomo de su espada. Por un segundo, el aire se cargó de la electricidad estática de una violencia inminente. Pero ella aguantó. La disciplina del héroe seguía allí, una cadena invisible que le impedía cometer un suicidio sangriento en medio de la oficina. Siento que haya tenido que ver algo tan desagradable, señor Sigurd, dijo el mayordomo, volviéndose hacia él con una sonrisa que era puro veneno destilado. Le ruego que me perdone por la falta de refinamiento de la servidumbre. Sigurd le devolvió la sonrisa, una máscara perfecta de indiferencia bardo aristocrática. No se preocupe, mi señor.
He estado tan ocupado recopilando todas las sugerencias de la heredera etnia que no me di cuenta. Los poetas, como bien sabe, solemos perdernos en las nubes cuando el arte nos reclama. El proceso de cobro fue una esgrima de desconfianza. El mayordomo sabía que un bardo con 3 monedas de oro y una cara nueva podía desaparecer en las brumas del sur antes de que la primera estrofa de la difamación llegara a los oídos del vulgo. Mellasoria era una ciudad de espejos, los guardias blancos y su vista verdadera hacían que los disfraces mágicos fueran un riesgo mortal, pero Sigurd no dependía solo de la magia, sino de la psicología. Al final, salió de la mansión con la mitad del pago pactado. Suficiente para no pasar hambre en una década si decidía volverse un ermitaño, aunque la idea de bajar su nivel de vida le resultaba más aterradora que una horda de demonios. Al cruzar las puertas de la capital, Sigurd lanzó una última mirada hacia las empalizadas. Allí, bajo el sol implacable, los esclavos eran castigados por faltas que Leonard Weiss habría perdonado con una simple advertencia. Había visto la expresión del héroe al observar aquellas estructuras antes de su ejecución. No era una mirada de lástima, sino de cálculo frío. Leonard no pertenecía a este orden de cosas, y Sigurd sabía leer los vientos de cambio mejor que cualquier meteorólogo real. Si me equivoco y el héroe acepta su destino, tendré que cambiar de rostro una vez más, pensó Sigurd mientras se adentraba en los barrios bajos. Pero un hombre que viene de un mundo donde el pueblo es el soberano no muere tan fácilmente. Llegó a la Doncella de Ópalo, una taberna donde el olor a cerveza barata y sudor era el único perfume honesto que quedaba en la ciudad. Atravesó la sala común, devolviendo saludos con la facilidad de quien ha vivido 1000 vidas, y se escabulló hacia la parte trasera. El cuarto de las escobas era pequeño, húmedo y olía a productos de limpieza de baja calidad. Era un lugar ridículo para el destino de un reino, pero Sigurd apreciaba la ironía. En la penumbra, entre fregonas y baldes, las sombras ya lo esperaban. La proximidad obligada de los conspiradores creaba una tensión palpable. Si la guardia entraba, tendrían que fingir un romance prohibido, una comedia que Sigurd ya había ensayado mentalmente. Pero hoy no era día de comedias. Hoy era el día en que la propaganda dejaba de ser un juego de nobles y empezaba a ser el combustible de una hoguera. Bien, susurró Sigurd, dejando caer el saco de oro sobre una mesa coja. He traído el veneno de la corte. Ahora veamos quién tiene el estómago para convertirlo en medicina. Prólogo, el trabajo de un propagandista nunca termina, parte 3. Sigurd se tomó un instante para recomponer su figura, alisando los pliegues de su jubón con una meticulosidad que rayaba en lo neurótico. Sentía el pulso acelerado, una reacción que le irritaba y le fascinaba a partes iguales. Era absurdo que un hombre que había sobrevivido a intrigas palaciegas y duelos a muerte se sintiera como un novicio ante la sola presencia de aquella mujer. Pero ella no era una mujer común. En un reino donde la belleza se compraba con pociones y linajes, ella poseía una elegancia letal que no necesitaba adornos. Era considerada una de las figuras más hermosas de Ailich, pero su atractivo era como el de un filo de obsidiana, deslumbrante, pero diseñado para cortar profundamente. ¿Tuviste éxito? La voz de ella llegó a sus oídos como un susurro de seda sobre acero en cuanto el cerrojo de la puerta del cuarto de escobas encajó. Sigurd se giró, forzando una sonrisa que pretendía ser encantadora, aunque sabía que ella podía ver a través de cualquier máscara que él intentara proyectar. Por supuesto, respondió con la rapidez de quien sabe que ella no tolera las florituras innecesarias. Están mordiendo el anzuelo con una avidez patética. Han trazado el plan exactamente como predijiste y, para mi fortuna y la de nuestra causa, me han contratado formalmente para difundir el vitriolo sobre el héroe. Creen que están comprando mi voz, cuando en realidad solo están financiando su propio funeral narrativo. Ella se mantuvo en la penumbra, pero Sigurd pudo distinguir el brillo amatista de sus ojos, una mirada que parecía procesar 1000 variables por segundo. Bien. Parece que la corte real por fin se está moviendo, comentó ella, y su tono denotaba un alivio teñido de desprecio. Hablaron en círculos tan grandes y durante tanto tiempo que empezaba a temer que su propia burocracia los paralizara por completo. Necesitábamos que dieran el primer paso para que nuestra respuesta parezca una defensa de la verdad y no un ataque.
Sigurd dio un paso adelante, intentando captar más de sus rasgos bajo la escasa luz que se filtraba por las rendijas. El heredero, ese joven Etnia, parece estar convencido de que el rey solo mantuvo a Leonard con vida por algún conocimiento arcano de su mundo original. Cree que el secreto es el único valor del hijo del pescador. Esperaba una sonrisa, un gesto de complicidad, pero ella solo frunció los labios en un gesto de calculada frialdad. Incluso esa expresión de insatisfacción le resultó cautivadora. Sí, lo sé, suspiró ella, enderezando su postura. Pero Leonard ha sido sorprendentemente hermético. No ha soltado prenda, ni siquiera conmigo, ni con su mujercita. Es un hombre que sabe que la información es el último escudo que le queda. Hizo una pausa, y su mirada se volvió severa. No hace falta que te lo advierta, pero lo haré de todos modos. Si ya han empezado con la propaganda oficial, la violencia física no tardará en seguir. En cuanto hayas cantado tu canción un par de noches, desaparece de la capital. No quiero que tu cabeza termine adornando una pica antes de que la revolución empiece de verdad. Y, con la misma fluidez con la que una sombra se funde en la noche, desapareció. Sigurd, a pesar de sus sentidos de maestro bardo, no escuchó ni el roce de su ropa ni el impacto de sus botas. Se quedó solo en el armario, rodeado del olor a humedad, revolcándose un segundo en la mezcla de frustración y deseo que ella siempre dejaba tras de sí. Salió del cuarto de las escobas entre las risas y el caos de la cocina, recuperando instantáneamente su máscara de artista despreocupado. Cruzó la sala común de la doncella de ópalo, saludando a los borrachos habituales con bromas rápidas, y se dirigió al pequeño podio de madera crujiente. Sacó su laúd de la caja encantada, sintiendo la vibración de las cuerdas bajo sus dedos. El silencio se hizo en la taberna. No porque le tuvieran respeto, sino porque en Mellasoria, las canciones de Sigurd eran el único periódico que la gente de a pie podía entender. Sigurd comienza a tañer el laúd, una melodía que empieza lenta y melancólica, pero que va adquiriendo un ritmo marcial y urgente. En costas lejanas, donde los héroes son escasos, surgió un campeón, audaz e inconsciente. Convocado por el destino, sin escapatoria, juró la completa seguridad de su nuevo reino. La voz de Sigurd llenó el local, cargada de una intención que iba más allá del entretenimiento. Los clientes dejaron sus jarras a medio camino. Sabían que estaban escuchando algo prohibido. Sin embargo, las sombras se oscurecieron en los salones sagrados, donde la traición susurrada se arrastra a través de los muros dorados. El héroe, antaño adorado por el aliento común, se encontró con las espadas de la traición y la muerte. Un murmullo de indignación recorrió la sala al mencionar la traición. La gente recordaba a Leonard Weiss, recordaban que él no les pedía impuestos adicionales, solo que se mantuvieran a salvo. Aunque la carne fue desgarrada, su poderoso espíritu prosperó, de las frías garras de la muerte, emergió, pero sobrevivió. Con el corazón en llamas y la venganza como su credo solemne, juró sembrar la semilla de la justicia. Sigurd terminó la estrofa final con un acorde vibrante que pareció hacer temblar los cristales de la taberna. La última frase quedó flotando en el aire denso, pues en su búsqueda, encontramos un mundo mejor. No hubo aplausos inmediatos. Hubo algo mucho más poderoso, un silencio cargado de comprensión. Sigurd bajó del podio, guardando su instrumento con manos firmes. Había cumplido su parte. Había plantado la duda en el corazón del pueblo y la esperanza de que el héroe no era solo un mártir, sino una promesa de retorno. La revolución gloriosa ya no era una idea en un cuarto de escobas, ahora era una melodía que los hombres tararearían en las minas y las mujeres susurrarían en los mercados. Y no había oro en las arcas de los Etnia que pudiera detener una canción una vez que ésta encontraba su camino hacia la libertad. Capítulo 1, Requiem por los perdidos, parte 1. Así que, mira hacia adentro, cuando llores mi ausencia, no me he ido. Nuestro amor nunca morirá. El último pareado del poema emergió de la garganta de Leonard Weiss como un lamento sofocado, cada sílaba cargada con el peso de una realidad que su mente moderna aún se negaba a procesar por completo. Se obligó a terminar la estrofa, era el poema favorito de Belinda, y en este mundo de jerarquías frías y dioses distantes, las palabras eran el único monumento digno que podía ofrecerle.
El viento de los últimos días del invierno golpeaba con una saña casi personal, agitando su cabello rubio y calando hasta los huesos con una humedad que presagiaba tormenta. En cualquier otra circunstancia, Leonard habría buscado refugio, pero su vigilia no era un acto de comodidad, sino de deber. Sus ojos, de un verde tan intenso que solían decir que contenían la vitalidad de la naturaleza misma, estaban ahora fijos y opacos, clavados en el túmulo de tierra fresca que cubría a la mujer que había sido su ancla en este mundo extraño. Recordó su vibrante energía, una fuerza de la naturaleza que parecía desafiar la penumbra de la incursión. Veía, en el ojo de su mente, el largo cabello castaño de Belinda recogido en aquella trenza que siempre se aflojaba tras un día de trabajo. Sus ojos de cierva llenos de una curiosidad inagotable y aquellas pecas que él solía contar en los momentos de paz. Su sonrisa, carnosa y sincera, había sido el único mapa que Leonard necesitaba para navegar por la barbarie de Ailich. Sus manos se cerraron con tal fuerza que los nudillos amenazaron con rasgar la piel. No llevaba su armadura de héroe, vestía una túnica de tela sencilla y oscura que Belinda misma había cosido con esmero. Incluso en medio de este torbellino de agonía, Leonard mantenía un control férreo sobre su fuerza física. Romper esa ropa habría sido como asesinarla de nuevo. La ironía era insoportable, poseía el poder de un maestro, una fuerza capaz de sellar grietas dimensionales, y sin embargo, era totalmente impotente ante el frío silencio de la muerte. Había intentado salvarla. La luz sagrada, esa energía que respondía a su llamado como un perro leal, había inundado su pequeña cabaña con un fulgor que habría cegado a cualquier mortal. Pero la luz no puede reparar lo que el vacío ha reclamado. Belinda no murió por una enfermedad natural. El té, ese gesto cotidiano de hospitalidad, estaba contaminado con rocío del vacío, un veneno alquímico que no solo destruye la carne, sino que corroe la conexión del alma con el plano material. Ella era solo una oficial, su sistema inmunológico espiritual no tuvo oportunidad contra la virulencia de una plaga destilada. Se había desmoronado con una elegancia trágica, y Leonard solo pudo ver cómo la luz se apagaba en sus ojos antes de que pudiera pronunciar el primer salmo de purificación. La resurrección verdadera, el milagro supremo de la fe, es inútil contra un cuerpo cuya esencia ha sido devorada por el vacío. Deberíamos habernos ido del reino como te dije, murmuró Leonard, y su voz fue devorada por el viento. Siempre te reías, Belinda. Decías que al par me necesitaba. Pero estarías viva. Podríamos haber sido simples aventureros en las tierras de Brande, lejos de las intrigas de estos nobles marchitos. La amargura, un sentimiento que siempre había intentado ocultarle para no manchar su optimismo, ahora fluía libremente. Detestaba a Ailich, detestaba su sistema de castas y la forma en que los poderosos usaban a los buenos como escudos de carne. Amaba demasiado al par como para dejarlo ir después de luchar por él, dijo una voz a sus espaldas, sacándolo bruscamente de su monólogo interno. Leonard se giró con la lentitud de un depredador cansado. Frente a él estaba el vicario Damien, un joven de rasgos elegantes envuelto en los hábitos blancos y dorados del templo de la luz sagrada. El diamante dorado en su pecho resplandecía incluso bajo el cielo plomizo, marcando su estatus como un alto oficial de la fe. Sus ojos marrones, profundos y cargados de una preocupación genuina, se encontraron con los de Leonard. Lo sé, respondió Leonard, y una sonrisa triste y deformada apareció en su rostro. Era una de las razones por las que la amaba. Su obstinación era su mayor virtud y su sentencia de muerte. Damien se acercó a la tumba, manteniendo una distancia respetuosa. Belinda nunca dejaba un proyecto a medias. Tú eras su favorito, Leonard. Ella no solo te amaba, te veía como la prueba de que este mundo aún podía engendrar algo noble. Una risita seca, casi un espasmo, escapó del pecho de Leonard. Le sorprendió el sonido, pensaba que el dolor lo había dejado mudo de por vida. Pero el recuerdo de la tenacidad de Belinda lograba, incluso ahora, romper las cadenas de su desesperación. Estaba hecho un desastre cuando me encontró, Damien. Llevaba 2 años viendo cómo mis compañeros morían contra criaturas que no deberían existir. Ella me enseñó que la vida era algo más que una matanza implacable. Me devolvió la humanidad que la Guardia Blanca me había arrebatado.
Leonard miró sus manos de nuevo. Las manos que habían matado a miles ahora estaban vacías. La tragedia no era solo que ella se hubiera ido, sino que los responsables, aquellos que enviaron el paquete de regalo desde la capital, seguían bebiendo vino en copas de plata. El héroe estaba despertando a una realidad que la luz sagrada no podía iluminar, la realidad de que la verdadera incursión no venía del vacío, sino de los tronos de Ailich. Capítulo 1, Requiem por los perdidos, parte 2. Al hacerlo, nos salvó a todos, Leonard, respondió Damien, y su voz llevaba la carga de quien ha visto demasiada muerte de cerca. Sin el héroe luchando en la vanguardia, el vacío habría devorado mucho más que las fronteras de Etnia. Hazel habría caído hace meses si tú no hubieras estado allí para contener la marea. Damien hablaba con conocimiento de causa. Como vicario, sus manos habían pasado cada hora del día bañadas en sangre y luz, intentando remendar a los soldados que regresaban del frente provincial con el alma hecha jirones. Pero sus palabras no se detuvieron en la gloria de Leonard. Y ella también fue un pilar. Quizás su contribución no tuvo el brillo de tus hechizos ni el estruendo de tu espada, pero sus habilidades como exploradora permitieron que miles de almas huyeran de los seres del vacío antes de que el aire se volviera irrespirable. Ella les dio el tiempo que el destino les negaba. Leonard asintió lentamente, sintiendo el roce del viento en su cabello dorado. Recordó el momento exacto en que Belinda capturó su atención, no fue por un acto de fuerza heroica, sino por la determinación inquebrantable que emanaba de una mujer físicamente frágil. Ella era el recordatorio viviente de la podredumbre de Ailich, inicialmente una esclava. Solo había obtenido una libertad condicional tras firmar un contrato vinculante que la obligaba a servir en el frente mientras la incursión persistiera. Fue el primer indicio de Leonard de que este nuevo mundo no era el paraíso de cuento de hadas que la corte real le había pintado al convocarlo, sino una maquinaria de opresión que usaba a los desesperados como combustible. Habría ofrecido sus servicios incluso sin las cadenas del contrato, respondió Leonard, con un suspiro que arrastraba una nostalgia punzante. Era así de buena persona. El contrato solo era la forma que tenía este reino de insultar su nobleza innata. Se giró para contemplar la tumba una vez más. El mármol blanco brillaba con una frialdad impersonal. Sabía que Belinda habría preferido descansar directamente bajo la tierra, permitiendo que su cuerpo regresara al ciclo natural que tanto amaba. Sin embargo, la brutalidad de la incursión había impuesto leyes sanitarias estrictas, la cremación y el sellado en piedra eran obligatorios para evitar que los cementerios se convirtieran en nidos de no muertos. Ni siquiera el talento de Damien, un clérigo de nivel experto, podía saltarse las ordenanzas reales en un tiempo de crisis. Aunque Leonard sospechaba que el vicario habría hecho la excepción si hubiera tenido el poder político para respaldarlo. El silencio volvió a descender sobre el cementerio, denso y cargado, hasta que Damien se armó de valor para romperlo. No te conviene permanecer aquí tanto tiempo, Leonard. Sé que si Amelia no ha logrado convencerte, mis palabras pesarán poco, pero debes cuidar de ti mismo. Héroe o no, el trauma que has sufrido es suficiente para quebrar a cualquier hombre. Leonard dejó escapar una pequeña y amarga sonrisa. Amelia ni siquiera lo ha intentado todavía. Ella no es de las que pierden batallas por impaciencia, sabe esperar el momento exacto en que mis defensas caigan. Pero hasta entonces, me mantendré en mi puesto. El tercer día está por expirar. No era un deseo de autodestrucción lo que lo mantenía allí. Leonard simplemente necesitaba ese tiempo, ese silencio absoluto, en un intento casi místico de captar los últimos vestigios de la esencia de Belinda antes de que el mundo volviera a reclamar su atención. Una vez que cruzara las puertas del cementerio, ya no habría lugar para el duelo, solo para las consecuencias. Lo que había sucedido en su cabaña, el veneno en el té, la traición enviada desde la capital, todo eso exigía una respuesta que la diplomacia no podía dar. Damien asintió con los hombros hundidos, aceptando su derrota. El deber lo llamaba, al par se había convertido en un hervidero de miseria humana.
Los barrios bajos que crecían como tumores en las afueras de la ciudad estaban llenos de refugiados enfermos que, si no eran atendidos por él, caerían en las manos de la vieja Lia y su peculiar grupo de magos callejeros. Cuando el amanecer del tercer día finalmente rompió el horizonte, Leonard se permitió alejarse del túmulo. La vigilia había sido un calvario, pero le había otorgado la claridad necesaria para destilar su dolor. La rabia explosiva que amenazaba con incinerar el reino seguía allí, pero ahora estaba fría, calculada, transformada en un propósito granítico. Se apartó el cabello de la cara y barrió el cementerio con la mirada. La tumba de Belinda era un oasis de perfección en medio del descuido, él mismo la había encantado con una protección de alto nivel, haciéndola inmune a cualquier daño físico o mágico inferior al cuarto nivel. Reflejaba la luz de la mañana con una pureza insultante. El resto del camposanto, sin embargo, era un testimonio del abandono estatal. A pesar de los esfuerzos de Damien, el lugar estaba desbordado. Con 5 o 6 mil refugiados hacinados fuera de las murallas de Alpar, el sistema estaba a punto de colapsar. No entiendo qué planea la corte real, murmuró Leonard para sí mismo, con la voz teñida de un cinismo oscuro. Cerré la última grieta hace 4 meses. La reconstrucción debería ser la prioridad, pero parece que no tienen intención de tocar las tierras del sur. Miró hacia el horizonte, donde las sombras de las montañas de Amberfest se alzaban como una amenaza latente. Tal como van las cosas, quizás solo estén esperando que los saqueadores de Amberfest bajen a esclavizar a todos estos refugiados. Les resolvería el problema del hambre y la sobrepoblación sin que los nobles tengan que ensuciarse las manos de seda. Con un último vistazo prolongado al lugar donde residiría su otra mitad por el resto de la eternidad, Leonard se dio la vuelta. Ya no caminaba como un hombre herido, sino como un soldado que regresa a una guerra que los demás creen que ha terminado. El héroe de Ailich había muerto en ese cementerio, el hombre que salía de él era algo mucho más peligroso para el trono. Capítulo 1, Requiem por los perdidos, parte 3. El aire gélido de la mañana habría resultado insoportable para el Leonard Weiss que fue invocado años atrás, aquel joven de contextura promedio, cuya fisiología respondía a las leyes de un mundo de ciencia y asfalto. Sin embargo, el régimen de la Guardia Blanca y las interminables campañas contra el vacío lo habían transfigurado. Su cuerpo ya no era solo carne y hueso, sino un recipiente de densidad sobrehumana, compuesto por músculos tensos y fibras impregnadas de energía. Cada uno de sus movimientos, si no era filtrado por un control absoluto, poseía el potencial de astillar el suelo bajo sus pies o destrozar el entorno con una violencia sísmica. Su clase inicial, héroe, no había sido más que el cimiento de su ascensión. Leonard había crecido más allá de los límites teóricos impuestos por sus instructores, superando barreras que los sabios de Ailich consideraban infranqueables. Su bendición heroica, esa facultad única que le permitía interactuar con el sistema invisible que regía las leyes de la realidad en este mundo, le había otorgado un crecimiento exponencial. Pero ese poder, capaz de diezmar legiones de pesadilla, se sentía ahora como una burla cruel. La omnipotencia en el campo de batalla se traducía en una impotencia absoluta frente al veneno que le arrebató a Belinda. Sus pensamientos, que empezaban a espiralizarse hacia un abismo de autorreproche, fueron interrumpidos por el sonido rítmico del metal. El tintineo coordinado de las placas de acero anunció la llegada de 4 hombres. Incluso antes de verlos, Leonard reconoció la cadencia de marcha de la guarnición local. Al mando estaba Sir Gerard Dortmund, comandante del 105º Cuerpo de Ejército. A pesar de que Alpar se encontraba en la provincia de Etnia, el territorio más negligido por la corona tras la incursión, los uniformes de los soldados lucían una limpieza meticulosa. Un último bastión de dignidad militar en un reino que se desmoronaba. Sir Gerard, saludó Leonard, inclinando la cabeza con el respeto que se le debe a un oficial veterano. Sin embargo, no hubo una respuesta cordial. Gerard emitió un gruñido grave, un sonido que nacía de la garganta de un hombre obligado a cumplir una orden que aborrecía profundamente. Leonard reconoció esa expresión, era la misma mirada de sacrificio que veía en los hombres que se quedaban atrás para cubrir una retirada, la cara de quien cumple su deber a pesar de que éste le destroce el alma por dentro. Antes de que Leonard pudiera articular una pregunta sobre la solemnidad de su presencia,
los tres subordinados de Gerard se desplegaron con eficiencia táctica. Se posicionaron cubriendo todas las rutas de escape posibles. Leonard sabía que aquellos hombres no podrían retenerlo ni un segundo si él decidiera desatar su fuerza, pero por consideración a la integridad de Sir Gerard, permaneció inmóvil, esperando el impacto de las palabras. Gerard tomó aire, y su voz, aunque firme por el entrenamiento, traicionó una sutil vibración de vergüenza. Leonard Weiss, héroe y comandante del grupo heroico, queda usted arrestado bajo la sospecha del asesinato de Belinda Tolum, exploradora de rango ranger al servicio del reino, mediante el uso de veneno alquímico. No ofrezca resistencia o nos veremos obligados a usar la fuerza. En consideración a sus servicios pasados, se le ha asignado un representante legal con quien podrá consultar una vez llegue a la magistratura. Le sugiero, por su propio bien, que guarde silencio hasta entonces. Las palabras posteriores a la acusación se convirtieron en un ruido blanco, un zumbido distante que Leonard fue incapaz de procesar. Se dejó llevar, permitiendo que los soldados lo flanquearan, sin oponer la más mínima resistencia física. Podría haber reducido a cenizas a los hombres que lo sujetaban con un simple parpadeo de su voluntad, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en la perversidad de la situación. Lo acusaban de matar a la única razón por la que todavía no había dejado que este mundo ardiera. Lo acusaban de usar el mismo veneno que la corona había enviado en ese paquete de agradecimiento. En ese preciso instante, en lo más profundo de su ser, la última fibra de lealtad que Leonard Weiss sentía hacia el reino de Ailich se quebró con un sonido inaudible pero definitivo. La traición ya no era una sospecha política, era un asalto directo a su existencia. Los nobles no solo querían su silencio, querían su infamia. Mientras caminaba hacia el juzgado, escoltado por hombres que evitaban mirarlo a los ojos, el héroe comenzó a morir. Lo que estaban haciendo en su lugar no necesitaría abogados, ni juicios, ni el perdón de un rey. Capítulo 2. No molesten al gigante dormido, parte 1. Leonard soltó un suspiro pesado, una exhalación que parecía cargar con todo el cansancio de sus años en este mundo. Todavía no lograba habituarse al hedor persistente que impregnaba su pequeña celda, era una amalgama nauseabunda de descomposición orgánica y una desesperación casi tangible que parecía filtrarse de las propias paredes. El solo pensamiento de quienes habían ocupado ese espacio antes que él, seres humanos reducidos a detritos por la maquinaria del reino, le hacía apretar los puños con una rabia contenida que amenazaba con resquebrajar los muros. Bajo sus pies, la piedra se sentía fría, irregular y desgastada, pulida por el paso incesante de innumerables condenados que habían recorrido ese mismo y angosto sendero hacia la miseria absoluta. Una luz tenue y mortecina se filtraba por las diminutas ventanas enrejadas, situadas tan alto que solo servían para recordar la existencia del cielo, proyectando sombras alargadas que danzaban con una burla silenciosa sobre el suelo mugriento. En aquel purgatorio lo acompañaban otras 3 almas, aunque difícilmente podrían llamarse compañeros. Estaban sentadas en rincones opuestos, separadas por muros invisibles de trauma, sumidas cada una en su infierno particular. Sus rostros eran mapas de agotamiento crónico, con arrugas profundas que no correspondían a su edad biológica, sus ojos estaban apagados, desenfocados, mirando a través de los muros de piedra como si buscaran una salida en el vacío mismo. No emitían sonido alguno, ni un quejido, ni un gesto que reconociera la presencia del héroe entre ellos. En su silencio sepulcral residía una resignación absoluta, una entrega total al destino desamparado que el reino de Ailich reserva para los que no tienen voz. El aire estaba saturado con el aroma metálico y salino del mar cercano, pero mezclado con algo mucho más siniestro. El olor a miedo rancio y a cuerpos que habían pasado demasiado tiempo privados de la luz purificadora del sol. Las paredes, que en algún siglo pasado pudieron haber sido símbolo de fortaleza, ahora goteaban una humedad negra, cubiertas de manchas que se extendían como una plaga fúngica. En su mundo original, Leonard se habría sentido profundamente impactado al ver a personas sometidas a tales condiciones sin juicio previo. Sin embargo, los años en Ailich habían erosionado su capacidad de sorpresa, había visto la cara más amarga de la aristocracia demasiadas veces. Quizás fue precisamente esta complacencia lo que me trajo aquí, reflexionó para sí mismo. Me acostumbré a la fealdad del sistema y,
Poco a poco, dejé de luchar contra el statu quo. Siempre había una emergencia mayor, un avance del vacío que detener o una nueva técnica de combate que perfeccionar. Me permití el lujo de la distracción mientras la corrupción y la pobreza purulenta seguían devorando esta tierra desde dentro. El hecho de que Sir Gerard, un hombre a quien Leonard consideraba el epítome de la decencia militar, se hubiera visto obligado a arrestarlo era la prueba final de que el sistema ya no tenía arreglo. Ahora que la neblina del duelo se había disipado, Leonard podía ver la red de la traición con una claridad gélida. Alguien en Mellasoria, el corazón administrativo de Ailich, había interceptado y manipulado su correspondencia. Debía de ser alguien con un poder inmenso dentro de la corte real, pues el rocío del vacío no era algo que un noble menor pudiera comprar en un mercado negro, era una sustancia bajo estricto control estatal. Aquella capital era un nido de víboras donde la influencia se medía en la capacidad de cometer atrocidades de forma anónima. La vida de Belinda no era más que una nota al pie en sus juegos de poder, su exilio a Alpar había sido el resultado de una sesión estancada de la Dieta, que ni siquiera se puso de acuerdo para concederle la ciudadanía tras años de servicio. Incluso el propio rey, Vasili Daniel de Ailich, le había sugerido que se retirara a Alpar para relajarse mientras él gestionaba los decretos necesarios. Leonard nunca había confiado plenamente en la corona, pero había aceptado la sugerencia por el simple deseo de estar con ella, lejos de la política podrida. Ahora veía que cualquiera, desde el monarca hasta el último de sus ministros, podría haber facilitado el veneno. Su asco por la institución de la esclavitud y su frustración por la burocracia militar que retrasaba los suministros críticos le habían granjeado enemigos en cada estrato de la administración. Veo que finalmente has despertado de tu letargo. Una voz femenina, cálida y envolvente como la miel, interrumpió su monólogo interno. Leonard se revolvió en el duro catre para encontrarse con una de las pocas personas en las que todavía podía confiar. Amelia, veo que las noticias de mi desgracia vuelan rápido, dijo Leonard a modo de saludo. Frente a los barrotes se encontraba una mujer que habría sido considerada una deidad de la belleza en su antiguo mundo. En este reino de suciedad y enfermedad, su presencia era directamente sobrenatural. Amelia Barks era alta, de piernas largas y elegancia felina, coronada por una cascada de cabello negro como la tinta. Sus pestañas enmarcaban unos ojos morados que ardían con una inteligencia peligrosa. A pesar de llevar un velo negro de luto sobre el rostro, su vestido de color medianoche acentuaba una piel blanca y perfecta. Amelia no era solo una visión de belleza, era la señora de las sombras, la mujer que Sigurd había visto en el cuarto de escobas, y su presencia allí indicaba que el tiempo de las lamentaciones había terminado oficialmente. Capítulo 2. No molesten al gigante dormido. Parte 2. Que tal visión de perfección estética se combinara con el inmenso poder de la canalizadora de espíritus más formidable del reino, la convertía en una figura de fascinación y terror para la mayoría. Sin embargo, para Leonard, Amelia Barks era simplemente la única amiga honesta que le quedaba en aquel mundo despiadado. Habían compartido el aliento y la sangre en el campo de batalla desde que ella fue reclutada para el partido heroico. Ella fue la única que no vaciló cuando descendieron a las profundidades abisales donde se originaba la incursión. Si existía una lealtad inquebrantable en Ailich, era la que se había forjado entre ellos en el corazón del vacío. En el breve lapso que Leonard tardó en sacudirse el letargo y ponerse en pie, Amelia ya había actuado con su habitual eficiencia quirúrgica. Con un simple gesto de su voluntad, había sumido en un sueño profundo a los dos guardias que custodiaban el pasillo y a los tres infortunados que compartían la celda de Leonard. Temía tener que recurrir a medidas más drásticas para despertarte, pero veo que algo de tu antigua pasión ha resurgido de las cenizas, comentó Amelia con una voz suave, cargada de una ironía afectuosa. Con un leve movimiento de su dedo, la cerradura de hierro oxidado, que debería haber resistido el embate de un ariete, se dio con un clic metálico casi musical. Leonard observó en silencio cómo su aliada recorría la estancia con una mueca de evidente asco. No pudo evitar que una pequeña risita, carente de humor, escapara de sus labios. No es exactamente la suite de honor que uno esperaría para el salvador del reino, ¿verdad? Dijo Leonard, estirando sus entumecidos músculos.
Nunca he tenido en gran estima a la administración local, pero el juez Eichelbaum ha demostrado ser aún más mezquino de lo que mis informes sugerían, respondió Amelia. Se refería al hombre que había usurpado el control de Alpar tras la muerte del señor feudal durante la guerra. Aunque se había prometido un reemplazo oficial meses atrás, el juez, un individuo con rasgos de rata y alma de usurero, disfrutaba cada segundo de su dominio absoluto sobre el pueblo refugiado. Nunca le caí bien, admitió Leonard. Mi presencia aquí era un freno para sus ambiciones. No me sorprende que se deleite viéndome en el fango, incluso es posible que su arrogancia sea tal que se crea sus propias mentiras sobre mi culpabilidad. Amelia suspiró con una elegancia melancólica, sentándose en el catre infestado de miseria como si fuera un trono de terciopelo. Observó a Leonard con una mezcla de tristeza y reproche. Sigues creyendo en lo mejor de las personas, Leonard. Es una virtud encantadora, pero en este momento es un lastre mortal. Leonard ladeó la cabeza, instándola en silencio a revelar la verdadera profundidad del abismo. Hay 3 paladines de la corona apostados en el juzgado ahora mismo, explicó ella, midiendo cada palabra. Están esperando a que comience tu juicio para actuar como verdugos. Además, han traído un collar de esclavo de alto nivel directamente desde la capital. Leonard, la coordinación necesaria para movilizar a 3 paladines y un artefacto de restricción de ese calibre hacia un pueblo fronterizo como Alpar en menos de 48 horas no es casualidad. Esto no fue una reacción, fue una operación planificada. Un estruendo sordo sacudió la celda. Leonard, consumido por una furia ciega, se dio cuenta de que su mano izquierda estaba hundida hasta el antebrazo en la pared de piedra sólida. Había atravesado el muro como si fuera pergamino húmedo. Retiró la mano con un suspiro tembloroso, permitiendo que un rayo de sol matutino entrara por el boquete, iluminando las motas de polvo en el aire. No te preocupes por el ruido. Lancé un hechizo de silencio sobre la prisión antes de entrar, le aseguró Amelia, imperturbable ante la exhibición de fuerza bruta. Leonard obligó a su mente a analizar los datos. La corte real sabía que él era poderoso, quizás el héroe más fuerte que se había invocado en siglos. Los registros históricos solían mostrar héroes que se estancaban en el nivel de campeón, pero él sabía que la primera lanza sospechaba que él ya había trascendido ese límite. Pero ¿cómo podían estar tan seguros de que sobreviviría al rocío del vacío? Quizás fue un experimento, reflexionó Leonard. O quizás quien envió el veneno ignoraba la magnitud de mi resistencia física. El rocío del vacío es letal para cualquiera, pero yo soy una anomalía. Enviaron a los paladines para limpiar lo que quedara, ya fuera un cadáver o un hombre roto. Pero eso limita a los sospechosos. Ningún ministro menor tiene la autoridad para desplazar a 3 paladines. Veo que finalmente las piezas encajan en tu cabeza, suspiró Amelia. No me gusta decirte lo dije, pero hace meses, cuando la dieta empezó a cuestionar tu estatus legal, te advertí que harían lo imposible por deshacerse de ti. Te dije que muchos pagarían el precio de tu indecisión. A Leonard le dolió el tono de Amelia, pero la verdad era un cuchillón necesario. Inclinó la cabeza, un gesto de sumisión y disculpa que no le había otorgado ni al mismísimo rey Basil y Daniel. Tenías razón, Amelia. Mi insensatez y mi deseo de paz nos trajeron aquí. ¿Y Belinda? Belinda pagó el precio de mi ceguera. La mirada de Amelia se suavizó instantáneamente. Se puso en pie y colocó una mano delicada sobre la mejilla de Leonard, un contacto cálido que contrastaba con el frío de la piedra. Recuerda esto, tú cometiste un error de juicio, pero ellos cometieron un crimen contra la humanidad. Los que pusieron ese veneno en tu té siguen ahí fuera, protegidos por sus títulos y sus muros de seda. No se detendrán hasta esclavizarte con ese collar, despojarte de tus dones o masacrar a todo aquel que te importe. El rostro de Leonard se transformó. La duda desapareció, reemplazada por una dureza granítica. Asintió, y sus ojos verdes brillaron con una luz peligrosa. Sí, siguen ahí fuera. Primero me encargaré de esos paladines y de la rata de Eichelbaum, pero se acabó el tiempo de las concesiones. Les he dado demasiada libertad para jugar con las vidas de los inocentes.
Es hora de que el reino de Ailich aprenda lo que sucede cuando el gigante que los protegía decide que ya no vale la pena salvar el sistema. Capítulo 2. No molesten al gigante dormido, parte 3. Una pequeña sonrisa de satisfacción, casi imperceptible pero cargada de un significado profundo, cruzó los finos rasgos de Amelia antes de que decidiera ocultarla nuevamente tras el velo oscuro de su luto. Era la sonrisa de quien ve nacer un incendio necesario. Mientras seas plenamente consciente de que cada acción a partir de este segundo acarrea consecuencias irreversibles, sentenció ella con una calma gélida, debes saber que te seguiré hasta el fin de este mundo. Gracias, Amelia. Sinceramente, no sé qué sería de mi cordura sin ti, suspiró Leonard, sintiendo por primera vez en días que el peso del mundo no recaía únicamente sobre sus hombros. De repente, una cacofonía violenta de sonidos procedentes del exterior fracturó el silencio sepulcral de la prisión. El hechizo de silencio de Amelia protegía el interior, pero la magnitud del estrépito externo era tal que las vibraciones lograban filtrarse. Gritos de indignación, llantos de rabia y alaridos ininteligibles componían una sinfonía de descontento. Cientos de personas se habían congregado frente al juzgado de Alpar, protestando con una vivacidad que amenazaba con desbordar a la guardia local. Al notar la mirada de genuina confusión en el rostro de Leonard, Amelia le dio una última y afectuosa palmadita en la mejilla antes de retirar su mano enguantada. ¿Realmente creías, en tu infinita humildad, que la gente honesta de Alpar permitiría que trataran a su héroe como a un criminal común sin alzar la voz? Preguntó ella, con un tono que mezclaba la burla y el orgullo. Leonard parpadeó varias veces, procesando la realidad. Una sonrisa triste, pero imbuida de una nueva chispa de esperanza, se dibujó en sus elegantes facciones. Sus ojos verdes, que habían estado sumidos en una oscuridad absoluta desde el funeral de Belinda, parecieron recuperar parte de su brillo original al observar, a través del boquete que él mismo había abierto en la pared, la marea humana que exigía su liberación. Sí, la gente todavía tiene buen corazón, murmuró Leonard, conmovido por la lealtad de aquellos a quienes solo creía estar protegiendo por deber. Piensa también en lo que les pasará a ellos si fracasas, ¿entiendes? Le advirtió Amelia, recuperando su tono pragmático mientras se sacudía el polvo inexistente de su vestido de medianoche. Amelia aplaudió una sola vez, un sonido seco que resonó en la celda. Al instante, las sombras que se arrastraban por el suelo comenzaron a arremolinarse y ganar densidad a sus pies, materializando a un caminante de las sombras. La criatura, una manifestación etérea de su poder como canalizadora, aguardaba órdenes. Tengo asuntos urgentes que atender para asegurar que nuestra retaguardia esté cubierta, dijo ella, mientras su figura empezaba a desdibujarse. Pero recuerda, te apoyaré sin importar cuán sangriento sea el camino que elijas. Solo asegúrate de comprometerte por completo, Leonard. No existe un camino de regreso a la paz después de lo que estás a punto de hacer. Leonard no la miró. Su vista estaba clavada en el techo, como si pudiera ver a través de las capas de piedra hacia el piso superior, donde el juez y los paladines aguardaban para humillarlo. No hubo vuelta atrás en el momento en que alguien decidió poner veneno en el té de Belinda, respondió él, y su voz sonó como el trueno que precede a la tormenta definitiva. Bien, susurró Amelia. El sonido de su voz se disolvió en el aire viciado de la celda al desaparecer por completo, sin dejar más rastro de su visita que el sueño profundo de los prisioneros y guardias que aún yacían en el suelo. Leonard Way se quedó solo, pero ya no se sentía como un prisionero. Se puso de pie, ajustando la tela de su ropa oscura, y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso que daba hacía que la estructura misma del juzgado vibrara bajo sus pies. El gigante finalmente había despertado, y los nobles de Ailich estaban a punto de descubrir que es mucho más seguro enfrentarse a una incursión del vacío que a un hombre justo a quien se le ha arrebatado todo.